El grito de la incredulidad. Es la pregunta que surge de las profundidades del alma cuando el dolor se vuelve un inquilino permanente en nuestra vida. ¿Cómo se puede creer en un plan perfecto cuando el mundo a nuestro alrededor parece un caos sin sentido? Esa es la pregunta que la gente a menudo se hace. Es fácil hablar de fe, de confianza en Dios, pero cuando las lágrimas no se detienen, cuando el diagnóstico es devastador o la traición se siente como un cuchillo en la espalda, esas palabras suenan vacías, a veces incluso crueles. Piensa en los momentos más oscuros de tu propia historia. ¿Recuerdas el nudo en el estómago que te hacía difícil respirar? ¿El insomnio que te robaba la paz noche tras noche? Esos son los momentos donde la teoría de Dios no se equivoca, se enfrenta a la cruda realidad. La mente racional nos grita: esto no tiene sentido. Si un Dios bueno existiera, ¿por qué permitiría esto? Si tiene el poder, ¿por qué no actúa? Este no es un pensamiento de una mente débil. Es el grito honesto de un corazón roto que no puede reconciliar su fe con el sufrimiento. La incredulidad no es siempre una rebelión contra Dios, sino a menudo un grito de dolor, una súplica desesperada por entender. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha cuestionado la justicia de la vida? Vemos a personas buenas sufrir y a personas malas prosperar. Vemos promesas rotas, esperanzas que se desvanecen y puertas que se cierran con un estruendo ensordecedor. Y la frase "todo pasa por algo" se siente como una bofetada. ¿Qué algo podría justificar un dolor tan profundo? ¿Qué algo podría explicar la pérdida de un ser querido, la injusticia en un empleo o la traición de un amigo cercano? La honestidad de este grito es fundamental para nuestra reflexión, porque no podemos encontrar consuelo en la verdad si no somos sinceros sobre nuestro dolor. No podemos pretender que la fe es fácil cuando, en realidad, es una lucha constante. Pero aquí está la clave: este grito, esta honesta incredulidad, es el punto de partida. Es el espacio donde la fragilidad humana se encuentra con la inmensidad divina. Es el reconocimiento de que nuestras mentes finitas no pueden comprender la mente infinita de Dios. La incredulidad nos recuerda nuestra propia limitación. Nos enseña que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene, incluso cuando la evidencia parece decir lo contrario. No se trata de eliminar las preguntas, sino de aprender a vivir con ellas, sabiendo que las respuestas no siempre se nos revelan en nuestro tiempo o a nuestra conveniencia. Así que, si te has sentido así, no te condenes. No te juzgues. Estás en el mismo lugar que muchos de los héroes de la fe. Incluso Jesús, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito no es el final de la fe, es a menudo el inicio de una fe más profunda, una que no se basa en circunstancias favorables, sino en la inmutable naturaleza de Dios. Y es precisamente esa naturaleza, la esencia de un ser perfecto, la que nos lleva a nuestro siguiente punto, a la visión de un Dios que no se equivoca. Porque en medio de este caos que sentimos, hay una mente y un corazón que todo lo ven, todo lo saben y todo lo controlan. El grito de incredulidad, esa honesta pregunta que lanzamos al cielo en nuestros momentos de dolor, nos lleva directamente a confrontar nuestra propia perspectiva. Es la batalla entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que debemos creer con nuestro corazón. Pero para ir más allá de la frustración, debemos elevarnos por encima de nuestra limitada visión y abrazar la verdad más profunda, la visión de un Dios perfecto, la infalibilidad de la mente divina. Imagina por un momento que la vida es como un inmenso tapiz. Tú, en tu rincón del mundo, solo puedes ver el reverso de una pequeña porción. Ves hilos sueltos, nudos feos, colores que no parecen coincidir. No hay coherencia. No hay belleza, solo caos. Este es el sufrimiento que experimentas, el dolor que te hace cuestionar el porqué. Sin embargo, Dios no ve el reverso del tapiz. Él lo ve desde el frente, en toda su gloria y esplendor. Él ve la obra terminada, cada hilo con su propósito, cada nudo con su función. Lo que para ti es un nudo feo, para Él es una conexión necesaria para sostener un diseño más grande y hermoso. Nuestra visión es la de un mortal. Cometemos errores de juicio, nuestras decisiones están influenciadas por emociones y nos falta información.
A menudo, lo que creemos que es bueno para nosotros hoy, resulta ser perjudicial mañana. Somos falibles. Dios, en cambio, es infalible. Su mente no tiene limitaciones. Él no solo conoce el pasado, el presente y el futuro, sino que los habita todos al mismo tiempo. No hay sorpresas para Él, no hay imprevistos. Cada evento, cada persona, cada decisión, incluso aquellas que parecen fruto del azar o de la maldad, son parte de un plan maestro que Él ha orquestado con una precisión perfecta. Cuestionar el plan de Dios es como un pez cuestionando la gravedad o una hormiga cuestionando la existencia de la galaxia. Es simplemente imposible desde nuestra posición. Como dice el profeta Isaías 55, 8-9. Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta infalibilidad no es fría e impersonal, está ligada a un amor perfecto. Dios no es un científico que manipula su creación sin emociones. Es un Padre amoroso que, en su infinita sabiduría, toma decisiones que a veces no entendemos pero que siempre están motivadas por nuestro bien. El hecho de que no podamos ver el propósito no significa que no exista. De hecho, a menudo es en esos momentos de ceguera donde nuestra fe se hace más fuerte. Nos obliga a dejar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento para apoyarnos en su carácter. Nos exige un nivel de confianza que solo puede nacer de la certeza de que Él es quien dice ser, un Dios omnisciente y todopoderoso, cuyo amor no tiene límites. Así, la visión de un Dios perfecto nos libera de la carga de tener que entenderlo todo. Nos permite descansar en la certeza de que, aunque el camino sea oscuro y el dolor sea real, no es un camino sin dirección. No es un sufrimiento sin sentido. Es parte de un plan diseñado por la mente más grande del universo. Nos abre la puerta a un nuevo entendimiento de que, incluso en las circunstancias más difíciles, hay una bondad y un amor subyacentes que sustentan cada decisión divina, lo que nos lleva directamente a nuestro siguiente punto: el amor detrás de la decisión, la bondad inmutable de Dios. Si la mente de Dios es infalible y su visión es perfecta, la pregunta que sigue a esa revelación no es por qué, sino qué lo motiva. La respuesta se encuentra en el núcleo de su ser, en el amor detrás de la decisión, la bondad inmutable de Dios. No podemos entender su soberanía sin entender su amor. La idea de que Dios no se equivoca podría ser aterradora si pensáramos en Él como un ser distante e indiferente. Pero, al contrario, su infalibilidad está intrínsecamente ligada a su bondad. Sus decisiones, incluso las que nos causan dolor, no son actos fríos de un poder superior, sino expresiones de un amor incondicional y eterno. Imagina a un padre que debe tomar una decisión difícil por el bien de su hijo, una que el niño no puede entender. Quizás el padre prohíbe un juguete peligroso o niega el permiso para una fiesta que podría poner en riesgo su seguridad. Desde la perspectiva del niño, el padre es un tirano, un malvado que le roba la diversión. Pero desde la perspectiva del padre, sus acciones son la más pura expresión de su amor. Él ve el peligro que el niño no ve. El padre no disfruta el dolor de la negación, pero lo acepta por el bien mayor de su hijo. Del mismo modo, Dios, nuestro Padre Celestial, a menudo toma decisiones que parecen negaciones o sufrimientos en nuestra vida, pero que son, en realidad, actos de protección, de preparación y de amor. Su bondad es la razón por la que podemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos la lógica de su plan. Él nos ama con un amor que va más allá de nuestras emociones y circunstancias. Es un amor que busca nuestro bien final y eterno, no solo nuestro bienestar momentáneo. Esta bondad de Dios es inmutable, no cambia con el tiempo ni con nuestras acciones. La amabilidad con la que nos creó, la paciencia que tiene con nuestros errores y la gracia que nos ofrece a diario son recordatorios constantes de su naturaleza. El sufrimiento que enfrentamos en este mundo no es una prueba de que Él nos ha abandonado o que su amor ha disminuido. Es, más bien, una consecuencia de vivir en un mundo caído, un mundo en el que Él ha permitido el libre albedrío, incluso con sus consecuencias negativas. Pero en medio de todo ese caos, Dios sigue obrando.
Él no es el autor del mal, pero es el redentor de él. Él es el que toma las piezas rotas y las convierte en una obra de arte. Entonces, cuando el dolor te haga dudar del amor de Dios, aférrate a la verdad de su carácter. Recuerda que no importa cuán oscuro se vea el camino, la luz de su amor no se ha apagado. No permitas que tus sentimientos, que son tan volubles, te hagan dudar de la fidelidad de un Dios que es inmutable. El amor detrás de la decisión de Dios es la razón por la cual todo tiene un propósito, incluso lo que nos parece un sufrimiento sin sentido. Y ese propósito es lo que nos lleva al siguiente punto de nuestra reflexión: el propósito, no el castigo, entendiendo que el dolor tiene un fin mayor. En cada prueba hay una lección, y en cada dolor, un plan que nos acerca más a Él y a la persona que Él nos llamó a ser. Si la bondad de Dios es la fuente inagotable de sus decisiones, entonces el dolor que experimentamos no puede ser un castigo. Al menos, no en el sentido de una venganza divina. Esto nos lleva al punto más crucial de nuestra reflexión: el propósito, no el castigo, entendiendo que el dolor tiene un fin mayor. La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos el sufrimiento, caemos en la trampa de pensar: ¿qué hice para merecer esto? Esta mentalidad nos consume con culpa y nos aleja de la verdad. La realidad es que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo caído donde la maldad, el pecado y las malas decisiones de otros tienen consecuencias que a menudo nos afectan. La enfermedad no es un castigo de Dios, es una realidad de nuestro mundo biológico. El desempleo no siempre es un juicio divino, es una consecuencia de la economía o de la decisión de otra persona. Dios no es el autor del mal, pero en su infinita sabiduría, es el redentor de él. Él es el que toma las piezas rotas y, en lugar de desecharlas, las utiliza para crear algo hermoso. El algo en la frase "todo pasa por algo" es precisamente ese propósito. Es el bien mayor que Dios está tejiendo en nuestra historia. No es un castigo por nuestros errores, sino una oportunidad para que su poder se manifieste. Romanos 8:28 se convierte en nuestro faro en esta oscuridad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota bien la frase: todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, porque no lo son. El cáncer no es bueno, la traición no es buena, la pérdida de un ser querido no es buena. Pero Dios, en su soberanía, puede usar esas situaciones para lograr un bien que va más allá de nuestro entendimiento. Es como un cirujano que usa un bisturí. El bisturí en sí mismo puede causar dolor, pero su propósito es salvar una vida. Del mismo modo, Dios puede usar la adversidad para sanar, para restaurar y para bendecir. Ahora, ¿cuál podría ser ese propósito? Hay múltiples razones por las que Dios puede permitir la adversidad en nuestras vidas. En primer lugar, puede ser un crecimiento de nuestro carácter. Como el fuego que refina el oro, la prueba quema la escoria de nuestra impaciencia, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Nos moldea en personas más compasivas, más sabias y más dependientes de Él. El dolor nos enseña lecciones que la comodidad nunca podría. La adversidad nos obliga a arrodillarnos, a buscar la voz de Dios en el silencio y a encontrar fortaleza en su presencia. Pensemos en un atleta. El entrenamiento es doloroso, agotador y lleno de sacrificios. Pero ese dolor no es un castigo, es la preparación necesaria para ganar la carrera. Así, nuestro sufrimiento nos prepara para la carrera de la vida que Dios ha trazado para nosotros. Además, el propósito de nuestro dolor puede ser para bendecir a otros. A menudo, nuestra mayor herida se convierte en nuestra mayor herramienta para ayudar a quienes pasan por lo mismo. Cuando superamos una enfermedad, podemos ser una fuente de esperanza para otros que recién reciben ese mismo diagnóstico. Cuando nos recuperamos de un corazón roto, podemos guiar a otros a través del proceso de sanación. Nuestra historia no es solo nuestra, es un testimonio del poder de Dios para redimir. El dolor que hoy sientes puede ser el combustible de la fe de alguien mañana. Es una cadena de esperanza que se extiende de generación en generación. Por último, el propósito puede ser simplemente para acercarnos más a Dios.
Es en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona. Es en nuestra soledad donde aprendemos a valorar su compañía. El sufrimiento nos despoja de todo lo que creíamos que nos definía y nos deja solo con Él. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde forjamos una intimidad con el Padre que es imposible de lograr cuando nuestra vida está llena de distracciones y comodidades. El dolor no es el final de la historia, sino el preámbulo de una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Y es precisamente esta profunda confianza en el propósito de Dios la que nos permite ver la vida de una manera completamente nueva, como lo hicieron los grandes héroes de la fe, a quienes veremos a continuación. Si el dolor tiene un propósito y no es un castigo, entonces podemos ver las dificultades de la vida como un catalizador para nuestro crecimiento. Esto nos lleva al punto fundamental de nuestra reflexión: el crecimiento en la adversidad, la formación del carácter a través de la prueba. No somos una hoja al viento, a merced de las circunstancias. Somos, en manos de Dios, como el barro en manos del alfarero. El alfarero moldea el barro, lo amasa con fuerza, lo golpea para eliminar las impurezas y, finalmente, lo somete a un horno de altas temperaturas. El proceso es intenso y no es cómodo, pero el resultado es una vasija fuerte, hermosa y útil. De la misma manera, Dios utiliza la adversidad para moldear nuestro carácter, para hacernos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. Pensemos en el acero. Su resistencia no proviene de la comodidad, sino de ser forjado en el fuego. El calor extremo y los golpes de un martillo lo endurecen y lo hacen capaz de soportar cargas inmensas. Así es el alma humana. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, son el fuego que elimina nuestras impurezas. El sufrimiento nos obliga a examinar quiénes somos realmente. Nos quita la máscara de la autosuficiencia y nos muestra nuestra profunda necesidad de Dios. La adversidad nos enseña a ser más compasivos, porque hemos conocido el dolor. Nos enseña a ser más humildes, porque hemos experimentado la debilidad. Nos enseña a ser más sabios, porque hemos aprendido de nuestros errores. La paciencia, la perseverancia y la fe son virtudes que no se aprenden en un libro, se forjan en el horno de la prueba. La Biblia nos lo recuerda constantemente. En Romanos 5, 3-4, se nos dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Este versículo nos revela un proceso divino. El dolor no es el final del camino, sino el primer paso en un camino de transformación. Es el motor que nos impulsa a crecer. Cada lágrima que derramamos, cada noche de insomnio que pasamos, cada obstáculo que enfrentamos no es en vano. Son los elementos que Dios utiliza para crear una obra de arte en nuestra vida. Él no nos ve como somos, sino como podemos llegar a ser. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos las dificultades. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, empezamos a preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? Es un cambio de mentalidad de víctima a victorioso. Nos damos cuenta de que no somos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo respondemos a ello. Y nuestra respuesta, basada en la fe en un Dios que no se equivoca, nos permite convertir el dolor en una herramienta para el crecimiento. Pero el crecimiento no se detiene en nosotros mismos. La transformación que Dios hace en nuestra vida a través de la adversidad tiene un propósito que trasciende nuestra propia existencia. El carácter que Él moldea en nosotros está destinado a ser una bendición para los demás. El testimonio de nuestra superación se convierte en un faro de luz para aquellos que navegan por mares tormentosos. Y es precisamente este poderoso propósito el que nos lleva a nuestro siguiente punto, de la herida al testimonio. Como nuestra historia de dolor bendice a otros. El crecimiento forjado en el crisol de la adversidad no es un regalo que Dios nos da para guardarlo solo para nosotros. Al contrario, el propósito de nuestra transformación trasciende nuestro propio ser y se convierte en una poderosa herramienta para el reino. Esto nos lleva al siguiente y emocionante punto de nuestra reflexión, de la herida al testimonio, como nuestra historia de dolor bendice a otros. El sufrimiento que viviste,
El desierto que cruzaste y las lágrimas que derramaste no fueron en vano. Son los elementos con los que Dios construye un faro de esperanza para aquellos que están perdidos en la misma tormenta. Imagina a un veterano de guerra que regresa a casa con heridas físicas y emocionales. Si decide esconderse y no hablar de su experiencia, su dolor queda atrapado en él. Pero si, con valentía, comparte su historia de lucha, resiliencia y sanación, su testimonio se convierte en un salvavidas para otros veteranos que sienten que nadie los entiende. Su herida se transforma en un puente de conexión, una prueba viviente de que la recuperación es posible. De la misma manera, nuestra historia de dolor tiene el poder de bendecir a otros de una manera que ninguna teoría o consejo podría lograr. La empatía que nace del sufrimiento compartido es uno de los lazos más fuertes que existen. Pensemos en la persona que ha superado una enfermedad terminal. Su testimonio no es solo sobre la sanación física, sino sobre la fe que la sostuvo cuando no había esperanza. Esa historia, contada con honestidad y vulnerabilidad, es un faro de luz para quienes acaban de recibir un diagnóstico similar. Su experiencia se convierte en una fuente de fortaleza, en la prueba de que se puede encontrar paz incluso en el valle de sombra de muerte. Pensemos en alguien que ha superado una traición. Su testimonio no solo revela la injusticia que vivió, sino también el perdón que encontró. Al compartirlo, se convierte en un guía para aquellos que se sienten atrapados por la amargura, mostrando que la libertad es posible. Dios nunca desperdicia el dolor. Él toma nuestras heridas más profundas y las usa para glorificarse a través de nosotros. Nuestro testimonio se convierte en una prueba palpable de que Él es un Dios fiel, un sanador y un redentor. Al compartir nuestra historia, estamos dando evidencia de que Dios no se equivoca, todo pasa por algo. Estamos mostrando el tapiz desde el lado correcto, revelando la belleza del diseño que Él tejió a través de nuestros nudos y hilos sueltos. Nuestro dolor se convierte en nuestro púlpito más poderoso, y nuestras cicatrices, en medallas de honor que inspiran a otros a no rendirse. Esta transformación, sin embargo, solo es posible cuando vemos nuestras propias historias a través de una lente de fe. Solo cuando entendemos que lo que nos pasó no fue un accidente, sino parte de un plan maestro, podemos comenzar a compartirlo sin vergüenza ni resentimiento. Y para entender este plan, necesitamos ver más allá de nuestra propia vida y aprender de aquellos que nos precedieron. Necesitamos sumergirnos en las historias de la Biblia, las cuales nos ofrecen la perspectiva eterna que tanto necesitamos para convertir nuestras heridas en testimonios. Esto nos lleva al siguiente punto de nuestra reflexión: ejemplos de una perspectiva eterna, historias bíblicas que demuestran el plan de Dios. Nuestra propia historia de dolor transformada en testimonio no es una anomalía, sino parte de un patrón que se repite a lo largo de la historia sagrada. Para entender verdaderamente que Dios no se equivoca y que todo pasa por algo, debemos mirar a los grandes ejemplos de una perspectiva eterna, historias bíblicas que demuestran el plan de Dios. Estas narraciones no son cuentos de hadas, son testimonios reales de personas que, en su momento, vivieron el mismo grito de incredulidad que tú y yo hemos experimentado. Sus vidas nos ofrecen la visión panorámica que nosotros, en nuestro dolor, no podemos ver. El ejemplo más impactante es el de José. A los 17 años, fue el hijo favorito de su padre, pero sus hermanos, consumidos por la envidia, lo traicionaron, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. José pasó de la casa de su padre al pozo, de allí a ser un esclavo en Egipto, y de ser un siervo fiel, terminó injustamente en una cárcel. Si hubieras conocido a José en ese momento, ¿qué habrías pensado? Habrías dicho que la vida era injusta, que Dios lo había abandonado. La historia de José, contada sin el final, es una de las más trágicas de la Biblia. Pero la historia no termina ahí. En la cárcel, Dios le dio la habilidad de interpretar sueños, lo que finalmente lo llevó a la presencia del faraón. José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo al mando de todo Egipto, un poder que le permitió administrar la tierra durante una gran hambruna. Décadas después, se reencontró con sus hermanos. Con toda la razón para odiarlos, José no lo hizo. En lugar de ello,
les dijo una de las frases más poderosas de las Escrituras. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es guardar la vida a un pueblo numeroso. Génesis 50 horas y 20 minutos. La traición, la esclavitud, la cárcel, nada fue un error. Todo fue parte del plan infalible de Dios para salvar a su pueblo. Otro ejemplo inolvidable es el de Job. Este hombre justo y temeroso de Dios sufrió la pérdida de sus hijos, de su riqueza y de su salud, todo en un solo día. Sus amigos vinieron a consolarlo diciéndole que debía haber pecado para merecer tal castigo. La vida de Job era el epítome de la incredulidad, el porqué en su máxima expresión. Sin embargo, en medio de su dolor, Job se negó a maldecir a Dios. Él no tenía una respuesta, pero sí tenía fe en el carácter de Dios. Al final de la historia, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. La historia de Job no es solo sobre el sufrimiento, es sobre la soberanía de Dios en la adversidad, y sobre cómo la fe inquebrantable en su bondad es nuestra única ancla en la tormenta. Finalmente, piensa en Jesús mismo. A la luz de la historia, la crucifixión fue el acto más injusto y brutal de todos los tiempos. La muerte de un hombre inocente a manos de pecadores. Si te hubieras parado al pie de la cruz, ¿qué habrías pensado? Habrías visto el plan de Dios fracasar. Habrías visto a un hombre bueno sufrir un destino horrible. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, Jesús resucitó, demostrando que incluso el mal más grande puede ser redimido por el poder de Dios. La crucifixión no fue el final del plan, sino el clímax, el punto donde Dios tomó el pecado de la humanidad y lo usó para ofrecer la salvación a todo aquel que cree. Estas historias, y muchas otras en la Biblia, no están ahí solo para inspirarnos, están ahí para darnos una perspectiva eterna. Nos recuerdan que Dios es el autor de la historia, y Él no desperdicia ninguna página. Él toma cada tragedia, cada dolor y cada injusticia, y los teje en un plan perfecto y redentor. Y este poder de redención es precisamente lo que nos lleva al siguiente y crucial punto de nuestra reflexión: la realidad de la redención, la capacidad de Dios para transformar el mal en bien. Las historias de José, Job y Jesús no son meros cuentos morales, son la prueba fehaciente de la realidad de la redención, la capacidad de Dios para transformar el mal en bien. Este es el corazón de nuestra fe y el antídoto a nuestra incredulidad. No se trata de un Dios que simplemente permite el sufrimiento, sino de un Dios que entra en él, lo abraza y lo convierte en un instrumento de su propósito. El mal no tiene la última palabra, la redención sí. Imagina que estás en un taller de arte. Un accidente ocurre y una hermosa vasija de cerámica cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Un artista sin esperanza tiraría los fragmentos. Pero un maestro kintsugi japonés haría algo totalmente diferente. Él tomaría esos pedazos y, en lugar de desecharlos, los uniría con laca dorada. El resultado no es una vasija reparada, sino una obra de arte completamente nueva, más valiosa y más hermosa que la original precisamente por sus cicatrices doradas. La filosofía del kintsugi nos enseña que la rotura no es el final de algo, sino el principio de algo más bello. Así es la redención de Dios. Él no nos ve como irreparables. Él toma las piezas rotas de nuestra vida, el dolor de una pérdida, la vergüenza de un error, la herida de una traición, y las une con el oro de su gracia. El resultado es un testimonio de su poder, una vida más fuerte, más hermosa y más gloriosa de lo que habría sido si nunca se hubiera roto. La redención de Dios no es un proceso mágico que elimina el dolor de nuestro pasado. Es un proceso milagroso que le da un nuevo significado. No borra la herida, pero le da un propósito. La traición de los hermanos de José no se olvidó, pero se transformó en el catalizador para su ascenso. Las tribulaciones de Job no se borraron de su memoria, pero se convirtieron en la prueba de su fe y en el preludio de una bendición doble. La cruz de Cristo no fue un error que tuvo que ser corregido, fue el punto de inflexión de la historia, el medio por el cual la salvación se hizo posible. En el momento más oscuro, la redención estaba en marcha. Esta es la promesa que sostiene a un creyente. No tienes que fingir que no te duele lo que pasó.
No tienes que pretender que no hubo maldad. La realidad de la redención te permite reconocer el dolor por lo que es, pero al mismo tiempo te permite mirar más allá de él. Te da permiso para creer que, aunque no puedas ver el oro ahora, Dios está trabajando. Él está uniendo los pedazos rotos de tu vida. Él está tomando cada lágrima y cada desilusión y los está usando para crear una historia de victoria, de sanación y de propósito. La fe en esta realidad nos libera de la amargura y el resentimiento, que son como veneno para el alma. Nos da la fuerza para perdonar, no porque la persona lo merezca, sino porque sabemos que Dios es el juez y que Él puede redimir la situación. Nos da la esperanza de que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Y esta profunda confianza en la capacidad de Dios para redimirlo todo, nos lleva a la parte final de esta reflexión. Las acciones prácticas de fe que debemos tomar mientras Él está obrando en nuestras vidas. Hemos explorado la asombrosa capacidad de Dios para redimir el mal y transformar nuestras heridas en testimonios. Pero la fe no es un concepto pasivo, es un músculo que se ejercita. Por ello, es crucial que hablemos de acciones prácticas de fe, confiar y buscar el propósito en medio de la prueba. No podemos simplemente esperar que Dios obre sin cooperar con Él. La fe es la acción que tomamos cuando no tenemos todas las respuestas, y es en la práctica diaria donde se fortalece. Primero, elige la confianza sobre la ansiedad. La ansiedad es el miedo a que Dios no tiene el control. La confianza es la certeza de que sí lo tiene, incluso cuando tu mundo se desmorona. En lugar de ceder al pánico, entrégale tus miedos a Dios en oración. La oración es el acto de soltar el control, de reconocer que hay un poder mayor que el tuyo. No tienes que tener las palabras perfectas. Solo tienes que ser honesto. Dile a Dios: Padre, no entiendo esto, me duele y tengo miedo, pero elijo confiar en ti. Este simple acto de entrega es la acción de fe más poderosa que puedes tomar. Segundo, busca el propósito, no el castigo. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, cambia la pregunta a ¿qué quieres que aprenda de esto, Señor? Esta simple reorientación mental te saca de un papel de víctima y te pone en un papel de aprendiz. Comienza a buscar a Dios en los detalles de tu situación. ¿Hay una lección de humildad que necesites aprender? ¿Está Él enseñándote a ser más compasivo? ¿Te está mostrando el valor de la comunidad de fe? A veces, el propósito no se revela de inmediato, pero la búsqueda en sí misma te acerca a Él y te prepara para cuando la respuesta llegue. Tercero, mantén tu conexión con la palabra de Dios y la comunidad. En los momentos de prueba, la Biblia es un ancla. Sus historias y promesas te recuerdan que no estás solo y que Dios ha sido fiel a su pueblo a lo largo de los siglos. Lee los Salmos, que hablan del dolor, la duda y la esperanza. Lee las cartas del apóstol Pablo, que hablaban de gozo en medio de la tribulación. Rodéate de creyentes que puedan orar por ti y recordarte la verdad cuando tu mente te miente. No te aísles. La comunidad de fe es el soporte que Dios usa para sostenernos cuando nuestras propias fuerzas fallan. Por último, sirve a otros. A menudo, la mejor manera de sanar nuestro propio dolor es ayudar a otros que sufren. Tu herida puede ser la medicina para alguien más. Al servir a otros, cambias el enfoque de tu propio sufrimiento y encuentras un propósito en tu dolor. Tu historia de superación puede convertirse en un faro de esperanza para quienes están en la oscuridad. Estas acciones prácticas de fe no te garantizan un camino sin dolor, pero te aseguran que, en medio del dolor, no caminarás solo. Te permiten mantener una fe viva y activa, confiando en que Dios está obrando y que todo, incluso lo que parece un error, tiene un propósito. Y al hacer esto, te estás preparando para la conclusión más grande y esperanzadora de todas, la confianza en un Dios que todo lo tiene bajo control. Hemos transitado el camino de la incredulidad y la frustración, hemos aprendido sobre la infalibilidad y la bondad de Dios, y hemos descubierto que el dolor puede tener un propósito redentor. Hemos mirado los ejemplos de fe que nos precedieron y hemos establecido acciones prácticas para mantenernos firmes. Ahora, todo esto nos conduce a la culminación de nuestra reflexión, la confianza en un Dios que todo lo tiene bajo control. Esta no es una simple frase motivacional,
Es la verdad que nos da paz en medio de la tormenta. Es la certeza de que, aunque el mundo parezca un caos, un Padre amoroso y sabio está orquestando cada detalle para un bien mayor. Imagina que tu vida es una película, y tú eres el actor principal. Conoces tu personaje, sabes tus líneas y puedes ver lo que sucede en cada escena, pero no tienes el guión completo. A veces, la trama toma un giro inesperado, el dolor parece insoportable, y te preguntas por qué el director te está haciendo pasar por algo tan difícil. Sin embargo, el director de tu vida, Dios, no está escribiendo una historia de tragedia, sino de victoria. Él ve el guión de principio a fin. Sabe que esa escena dolorosa es crucial para el desarrollo de tu personaje. Sabe que el villano de hoy será el catalizador de tu triunfo mañana. Al final de la película, cuando todo se revele, te darás cuenta de que cada lágrima, cada herida y cada desvío sirvieron para un propósito sublime que no podías ver desde tu papel. Tu tarea no es entender el guión, sino confiar en el director. Esta confianza nos libera de la carga de tener que comprenderlo todo. Nos permite descansar en la soberanía de Dios. Nos libera de la necesidad de control, que es la raíz de la ansiedad. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, podemos vivir el presente sin pánico por el futuro. Podemos enfrentar el dolor sin que nos consuma la amargura. Podemos perdonar la injusticia sabiendo que Él es el juez final. La confianza no nos hace inmunes al sufrimiento, pero nos da el poder para atravesarlo sin ser destruidos por Él. Nos permite decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque la vida sea fácil, sino porque en Él encontramos la fuerza para enfrentar lo que venga. El todo pasa por algo se convierte en una declaración de fe, no en un cliché vacío. Es un recordatorio de que en el tapiz de tu vida no hay hilos sueltos. Cada hilo oscuro de tu dolor está conectado a un hilo de luz de la gracia de Dios. Y un día, cuando se revele el tapiz completo, te maravillarás de la obra de arte que Él ha creado. Verás que no solo te bendijo con la victoria, sino que te bendijo con una intimidad con el que no habrías conocido de otra manera. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no dejes que la incredulidad te gane la batalla. Tu dolor es real, pero tu Dios es más real aún. No estás solo, no has sido olvidado, y tu sufrimiento no es en vano. Confía en Él, porque en su sabiduría no hay error, en su amor no hay fallas y en su poder no hay imposibles. Tu historia está en buenas manos. Y aunque hoy el guión te cause dolor, el final que Él ha escrito para ti es de victoria, de redención y de gloria. Confía, porque Dios no se equivoca, y todo, absolutamente todo, pasa por algo. Amén.